Y así también me da mucho gusto darle la bienvenida a esta entrevista al doctor Antonio Hernández. Él es médico del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Pues fíjese, es un tema que honestamente le digo, yo no sabía o no conocía, que es el último domingo del mes de enero, donde pues se hace ese llamado de atención, no porque no es una celebración como tal, pero más bien se le hace un llamado de atención a aquellas personas a que conozcan un poco más sobre la lepra, que ya la platicamos hace un momento antes de regresar de este corte, que existe todavía. Sí, efectivamente, como tal, este evento se viene llevando a cabo desde 1954, es precisamente el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, en el cual el lema de este año es sin estigma ni discriminación, llevemos a la lepra a su eliminación. ¿Por qué razón? Porque precisamente sigue habiendo gente que discrimina o gente que estigmatiza incluso en la propia casa algún familiar que padezca de lepra, que se relega, que no se le da una atención adecuada. Entonces son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros y su enfermedad se puede curar al 100% con el tratamiento. Entonces sí es importante conocerla, tratarla y atenderla de manera oportuna, porque sí, efectivamente, si se deja progresar o avanzar durante algún tiempo, estas personas llegan a tener sí, algunas secuelas, como por ejemplo incapacidad, ya sea en sus manos, que se les convierte como su mano en garra, porque ahí va teniendo deformidad, en articulaciones, en nervios, también en pies, incluso puede caer una persona ciega. Entonces, si no se atiende de forma oportuna, pero si es una enfermedad producida por una bacteria que es curable al 100%. Doctor, ¿cómo podemos identificar cuando una persona pues tiene este padecimiento y cómo es que se puede infectar a alguien? Okay. Sí, una persona como tal, cualquier mancha que disminuya de color o que sea una mancha como café o rojiza y que haya pérdida de la sensibilidad en esa zona, tiene que acudir al centro de salud para que se le haga un estudio que se llama baciloscopía, que es como un raspadito del lóbulo de la oreja para que ahí se obtenga linfa como tal y se mande a analizar para ver si hay bacilos, es decir, si está la bacteria presente. Ya con ese resultado, ya se tomaría una biopsia de la zona que está anestésica, que está con hipocromia o baja de color, para que ahí se haga una biopsia y veamos qué tipo de lepra se tiene. Entonces, esto es importante que la persona pues vaya a consulta y que no le diga, por ejemplo, a alguna amiga, oye, es que me salió esto, porque pues se le puede dar que llega a pasar mucho, se automedica y esto, lejos de ayudarnos a nosotros, va a retrasar el inicio del tratamiento y por ende se van a presentar como tal las secuelas o las complicaciones más tempranamente. Entonces, por eso sí nosotros le decimos a la población que vaya, que acuda a su centro de salud, si nota alguna de estas características que tenga en su cuerpo para que se le atienda de forma oportuna. ¿Únicamente es a través de la piel que la podemos identificar o hay algún otro padecimiento físico o interno? Ok, bueno, también lo que se me escapaba que me decía de vías de transmisión es principalmente por un contacto estrecho con esa persona, no es que por un saludo, que por un estornudo, no, tiene que estar una convivencia prolongada, incluso por meses o por años para que la otra persona se infecte. Y también la otra persona, la sana, por así decirlo, que esté bajo defensas por desnutrición, por alguna otra enfermedad, embarazo, qué sé yo, son varias situaciones las que lo van a hacer vulnerable para que se pueda infectar. Entonces, como tal, al estar tosiendo, estornudando y conviviendo de manera permanente con esta persona, es como se puede transmitir. Entonces, como tal, sí le digo, principalmente en el caso, no es como anteriormente, pues se veía, digamos, que los casos muy severos de que se les cae la piel y todo así en colgajos, que era la lepra en etapas bíblicas y demás. No, no es ahora. Ahora, como tal, sí puede haber algún tipo de lepra, que es la lepra lepromatosa nodular, que salen como algunas también bolitas, por ejemplo, en la cara, que son nódulos. Y ahí está un acúmulo de estas bacterias como tal, pero esa es como la lepra más agresiva, pero aún así pues no los vemos, pues por ejemplo, digamos como lo también sacan en algunas películas o demás, que se les cae la piel y todo eso, no, sino que sí empiezan a tener complicaciones en sus manos y en sus pies, y lo otro que le digo que llega a tener facial leonila, que así se le llama, en una lepra muy avanzada. Exacto, en un tema ya muy avanzado y no tratado. Tanto jóvenes como adultos son propicios a contagiarse. Sí, de hecho prácticamente, digamos, hemos tenido casos en el interior de otros estados, casos de menores de 15 años, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que lamentablemente si no acuden sus papás a consulta a algún familiar, pues ellos también son propensos a infectarse. Ahorita en el estado nosotros no tenemos casos de menores de 15 años, pero sí se ha visto en otros estados del país que sí los hay. Entonces hay que atenderse de manera oportuna porque puede afectar a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Doctor, preguntarle también, ya sabemos ahora cuál es la manera en la que se contagia, también pues poner atención en algo que nos pueda llegar a suceder o a ocurrir. Aquí en Michoacán tenemos algún número de
de incidencias? Sí, claro, por ejemplo, lo que fue en el 2020 tuvimos 18 casos en todo el estado, se pueden escuchar muy poquitos con la población, pues, pero también hay que checar a sus contactos, ver cuántas personas no van a consulta y demás. Entonces, si por ejemplo en ese año tuvimos esa cantidad, al siguiente año fueron 14. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 5 casos y ahorita en enero ya tuvimos el primer caso. Okay. Entonces, sí se tiene que seguir haciendo como una búsqueda intencional principalmente para detectarlos de manera oportuna, porque a lo mejor puede ser un hallazgo que vaya una persona acompañando a un familiar y que, por ejemplo, la enfermera o la asistente médica vea, "Ay, y esa manchita", y que esta persona le sugiera, por ejemplo, que sea el estudio. Si sale que es otra cosa, que bueno, pero si sale que es lepra, qué bien, para tratarla de manera oportuna. Entonces sí es más que nada eso, cualquier cosa que anteriormente no está en su cuerpo, principalmente estas manchitas, que son ya sea de un color más pálido o más tenue que el resto de la piel, o que se pongan como rojizas o también café, de color café un poquito más intenso, que acudan con el médico, y más si en esa zona no tiene sensibilidad, ya sea al frío, al calor, al dolor. Entonces, esto es, digamos, como un indicador de que puede ser lepra. Y eso es importante porque de pronto nosotros, y lo trata usted muy bien, nos automedicamos o preguntamos a alguien cercano o vamos con algún especialista que no es el indicado en ese momento. Entonces, pues acercarse en el momento en el que usted vea, por más pequeño que sea, y cualquier padecimiento, acercarse precisamente a los médicos. ¿Hay todavía un tema de discriminación hacia esas personas? Sí, efectivamente, por eso como tal el lema está de la manera que lo mencioné, porque sigue habiendo discriminación, no solamente a nivel, por ejemplo, de sociedad, sino también intrafamiliar. Incluso que también llega a haber algunos médicos, digo, no todos, son muy pocos, de que no quieren tratar pacientes con este padecimiento. Porque al final del día, por ejemplo, estos pacientes se tienen que tratar. Y, por ejemplo, en el caso de estos pacientes, los tratamientos llegan a ser de 6 meses o por 1 año. Pero se les tiene que dar un seguimiento, depende del tipo de lepra, hasta por 2 años, haciéndose estudios cada 6 meses y revisiones médicas. Y hay otros que son hasta por 5 años el seguimiento que se les tiene que dar a ellos y a sus contactos, hasta que definitivamente se curan y se dan de alta. Pero sí se tiene que hacer una revisión periódica y meticulosa para que esa persona no recaiga. O lo que es lo mismo, por ejemplo, sabemos que hay personas que se les da el tratamiento y ya al mes se enfadan, o ya no se lo toman, o se lo toman cada tercer día. No, este tiene que ser el tratamiento. Si es 6 meses, 6 meses de tratamiento. Si es 1 año completito, porque si hay falla de 1 semana y todo esto, entonces podemos tener casos refractarios o casos que no se curan, y hay que dar medicamentos más caros a final de cuentas y como también por un tiempo más prolongado. Exactamente, pues la prevención, como siempre decimos, o la atención a tiempo y forma, pues es lo que puede ayudar a prevenir los contagios también, justamente. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por esta información tan importante, y de verdad no lo deje a la desidia, y también seamos empáticos si en algún momento alguien de nuestra familia o nosotros mismos pues llegamos a contraer esta enfermedad que sigue estando vigente.